Muy bien, hermanos. Como saben, hemos estado hablando ya hace mucho tiempo, sobre Cristo, sobre cómo es que el hilo conductor de toda la Escritura está hilvanado perfectamente por la persona y la obra de Cristo. Claramente, la aparición de Cristo en la historia se da en lo que nosotros conocemos en la Escritura como el Nuevo Testamento. Sin embargo, la presencia de Cristo, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, está a lo largo de toda la Biblia. Y es por eso que en los meses anteriores estuvimos hablando de cómo es que podemos conocer a Cristo en el Antiguo Testamento por aquellas cosas que Dios nos dio, señales que Dios nos dio sobre la persona de Cristo. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como las profecías, ¿cierto? Dios habló su palabra y dijo que iba a enviar a un Mesías, el mismísimo Adán, luego de que cae, luego de la caída. A Eva le promete que de su simiente se iba a levantar, ¿cierto? La simiente de Eva iba a pisarle la cabeza a esa serpiente. Entonces nosotros vemos ahí como que desde el principio de la Escritura, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, nosotros vemos cómo Dios, apenas comenzó el pecado, ya manifestaba aquella obra que Él había predeterminado de antemano. Antes de la fundación del mundo, su plan perfecto ya había establecido la salvación para aquel hombre que iba a caer. Y es por eso que nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento la manifestación sombría, no clara, por medio de figuras, por medio de profecías, como le contaba, por medio de promesas y también por medio de tipologías, la persona y la obra de Cristo. Vimos tipologías, por ejemplo, en Adán. Adán es un tipo de Cristo en el sentido de que es aquel que es la cabeza federal o es el representante legal de todos sus descendientes, ¿cierto? Vimos que Adán en ese aspecto, cuando él cae, genera la caída inmediata de toda su simiente, de todo el linaje que iba a venir por medio de él, se ve caída también, se ve consumida en el pecado. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces vemos también como tipología eso, el antitipo sería Cristo, y Cristo nosotros vemos que también es el representante de todos aquellos que han de ser salvados. Él es el primogénito de toda creación, Él es el primero, ¿cierto? El primogénito entre muchos hermanos, dice el Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo es que en el Antiguo Testamento se habla sobre Cristo, pero se manifiesta desde una perspectiva tipológica y no desde una perspectiva literal, pese a que el accionar de alguna forma redentor estuvo manifestado desde la antigüedad. ¿Ya? Luego de eso comenzamos a hablar sobre la ya manifestación de Cristo. Hablamos un poco de términos generales sobre las genealogías que aparecen, conciliamos las genealogías. Hablamos de la importancia de la concepción virginal como parte de una promesa que Dios había hecho, de que el Redentor del mundo tenía que ser hombre. Entonces el hecho de que haya habido una concepción virginal en María, eso nos da una garantía de que el pecado de Adán o la consecuencia del pecado de Adán no fue traspasado a la persona de Cristo, a Jesús. ¿Por qué? Porque no hubo un contacto entre humano y humano, sino más bien fue que el Espíritu Santo posó sobre María y ella concibió. Por tanto, el lado humano de la persona de Cristo, no lado, llamémosle la naturaleza humana de Cristo, proviene, ¿cierto?, de María, mientras que obviamente su naturaleza divina proviene del Espíritu Santo, siendo Él la segunda persona de la Trinidad. ¿Ya? Hablamos también la semana pasada sobre algo interesante que tenía que ver con la infancia del Señor Jesús. Hay mucha especulación al respecto. Hablamos que en realidad la Escritura muestra un hito solamente de la vida de Jesús, siendo un infante, y la razón por la cual Lucas habla solamente de una oportunidad o de un suceso es porque en realidad la vida del Señor Jesús antes de su bautismo, del comienzo de su ministerio, fue una vida muy normal, pasaba desapercibido. Vimos las razones o más bien los argumentos que corroboran eso. Vimos que sus hermanos, por ejemplo, eran incrédulos. Ellos no seguían a Jesús. Sin embargo, cuando Él resucita, sus hermanos ya
se arrepienten y reconocen a su medio hermano como el Mesías Salvador. Hablamos también de los hermanos de Jesús. Vimos que muy probablemente él tenía 6 hermanos, por lo menos. Tenía 6 hermanos, 4 varones. Por lo menos tenía 2 mujeres, 2 hermanas. Y hablamos también sobre este hito importante. Hablamos de José, cómo es que probablemente él murió precisamente entre la aparición de Jesucristo en el templo a la edad de 12 años y el bautismo de Jesús. Hablamos también de que, como era la costumbre hebrea en aquel entonces, luego de la muerte de José, Jesús tuvo que hacerse cargo de su familia, en particular de su madre. Vimos como él, que practicaba el oficio de carpintero, que no solamente estaba limitado al trabajo con madera, sino que también incluía los metales, también incluía la piedra. Vimos también que un padre de la iglesia hacía una pequeña alusión de que probablemente también hacía arados y yugos. Pero bueno, la verdad es que conocer a Cristo por medio de la Escritura es algo maravilloso y es una tarea que va a demandar mucho de nosotros. Ya, el día de hoy vamos a estar hablando de otro hito importante, que es el bautismo del Señor Jesús. Con esto, con el bautismo damos pie o se da puntapié inicial al ministerio, y escuche bien, ministerio público del Señor Jesús. ¿Ya? Desde que nació, el Señor estuvo oficiando su ministerio. ¿Ya? Pero públicamente comenzó este ministerio a la edad cercana a los 30 años. Pero previo a eso, él también tuvo una misión que cumplir. Recordemos que el Señor Jesús no es simplemente sin pecado desde que comienza su ministerio hacia adelante, sino que desde su infancia más temprana, él nunca cometió pecado. Por tanto, en su vida diaria, él ya estaba ejerciendo su labor como mediador, en el hecho de ser perfecto y no tener mancha alguna. Si Cristo hubiese tenido una mancha, queridos, eso implicaría que nosotros estamos perdiendo el tiempo esta mañana. Si Cristo hubiese pecado, en realidad no hay nada, incluso muriendo en la cruz, hubiese habido algo en favor nuestro que nos diera esperanza. Pero nuestra fe se cimenta en el hecho de que Cristo precisamente no tuvo pecado, pero desde su edad más temprana esto fue así, ¿ya? Por tanto, eso es relevante, eso es relevante. Cristo nunca pecó, desde su infancia no lo hizo. Por tanto, su vida perfecta, su vida sin pecado, obra en favor nuestro. Nosotros pecamos, nosotros teníamos que pagar la deuda, más aquel que nunca cometió pecado, se pone en nuestro lugar, paga la deuda que nosotros teníamos y por medio de él nosotros podemos alcanzar eterna salvación. ¿Ya? Entonces, pese a que a los 30 años aproximadamente él comienza su ministerio, entiéndase bien que este es el ministerio público. Él siempre estuvo en misión, él siempre estuvo cumpliendo su labor. Ahora, una cosa relevante o una pregunta válida que se nos viene cuando hablamos sobre el bautismo del Señor es esta pregunta: ¿por qué el Señor se bautizó? Una pregunta válida, porque vamos a estar viendo la naturaleza del bautismo de Juan. El ministerio de Juan. Recordemos que antes de que Jesucristo fuese concebido, antes de eso el ángel Gabriel se le aparece a Elizabeth, ¿cierto? Esposa de Zacarías, y le promete, una mujer avanzada en edad, ¿cierto? Y Dios por medio de Gabriel le promete que va a darle un hijo. Ellos eran hombres muy piadosos, eran hombres y mujeres que temían al Señor, y que Dios le dio esta bendición de a una edad avanzada poder tener un hijo. Y este hijo fue Juan. Y Dios lo apartó desde el vientre de su madre para una misión específica. Y esa misión era la que vamos a estar analizando ahora a continuación. ¿Qué representa el ministerio de Juan? ¿Por qué Juan es importante? Bueno, algo que mencionar relevante es que el mismo Señor Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer no se había levantado alguien más importante que Juan el Bautista. Ahora la pregunta que se nos viene a nosotros es: ¿por qué razón el Señor Jesucristo dice eso? ¿Por qué razón Él dice eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hacía distinto a Juan, por ejemplo, del resto de los profetas que le habían antecedido? Nosotros vemos casos, por ejemplo, como Moisés también claramente es considerado como un profeta.
Vemos cómo es que Dios hace grandes portentos por medio de Moisés, ¿cierto? Vemos la vara que Dios le ordena que la tire en tierra, esta se convierte en una serpiente. Vemos también que Dios le da la señal de meter su mano en su pecho y sacarla y que ésta tuviera lepra y luego como señales. Vemos que Moisés fue un medio que Dios utilizó y que realizó muchas señales. Sin embargo, nosotros no vemos eso en la vida de Juan. Juan el Bautista no fue un profeta de milagros. Nosotros vemos a Elías, por ejemplo, y Elías resucitó muerto. Elías también hizo muchas señales que el pueblo pudo ver la gloria de Dios por medio de él. Pero no dice la Escritura que Elías era el más grande, sino más bien que Juan era el más grande. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice eso? Las razones para especular son muchas, la verdad. Sin embargo, nosotros podríamos concluir dos cosas bien sencillas. La primera es que podríamos decir que Juan el Bautista es el último profeta antes de la era mesiánica. ¿Ya? Por ser el último, eso tiene también un valor especial. Podríamos decir que el Antiguo Testamento funcionó hasta la obra de Juan el Bautista, ¿ya? Mientras que el Nuevo Pacto, obviamente, desde el ministerio del Señor Jesucristo hacia adelante. Por eso podríamos decir que es quien culmina, de alguna forma, el ministerio, la revelación que Dios dio en antaño por medio de los profetas. Otra cosa importante es que Juan el Bautista fue el único profeta que vio con sus ojos el cumplimiento de las promesas que Dios había dado. Moisés habló del Mesías que había de venir, habló de un rey que se le iba a levantar, habló también, todos los profetas hablaron sobre aquel, Isaías, por ejemplo, habla de que la Virgen concebiría, ¿cierto? Y son cosas, palabras y promesas que Dios dio por medio de estos profetas, grandes profetas, pero que ninguno de ellos pudo palpar o ver con sus propios ojos, ¿ya? Mientras que Juan el Bautista es el único que ve el cumplimiento de la promesa de un Redentor en vivo y en directo. Entonces, de alguna forma también nosotros podríamos especular que esa es una de las razones por las cuales el Señor Jesús dice que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, ¿ya? El ministerio de Juan el Bautista lo podemos nosotros datar entre el año 27 o 28 después de Cristo. Muy probablemente el ministerio del Señor comenzó ese mismo año, ¿ya? Eso es lo que se especula, ¿ya? Y su aparición, la aparición de Juan el Bautista, es el cumplimiento de la última profecía registrada en nuestro Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, que efectivamente corresponde al último versículo del Antiguo Testamento de nuestras Biblias, dice lo siguiente: miren, les envío el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Juan el Bautista, hermanos míos, es el Elías que había de venir. Él es el cumplimiento de esa promesa, de esa profecía que se había realizado en la antigüedad aquí con Malaquías. Ahora, ¿por qué yo digo que es una promesa? No sé si recuerdan bien esa idea. Promesa. Fíjense aquí dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Si usted es una persona que interpreta de manera literal esto, usted podría decir, Elías va a resucitar, ¿cierto? Ahora bien, yo le digo, ¿se cumplió eso al pie de la letra? ¿Se levantó Elías? No. No. ¿Quién vino? Juan. Entonces se da cuenta que no hay un cumplimiento literal de la profecía. Por eso hablamos de promesas. Porque las promesas no se limitan a lo estricto del texto como tal, sino que tienen un propósito más amplio. Entonces, en ese mismo sentido, esta es una promesa. Es una promesa. Dios dijo que les iba a enviar al profeta Elías antes del gran y terrible día del Señor. Mire lo que dice el Señor Jesucristo aquí en Marcos capítulo 9, versículo 11 al 13. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Aquí ellos estaban preguntándole al Señor. Jesús contestó,
Es cierto que Elías viene primero, a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron matarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. ¿Quién es ese Elías que vino? Juan el Bautista. O sea, no vino Elías literalmente, sino más bien vino un profeta como Elías. Y ahora vamos a ver nosotros y entender por qué razón en realidad es que la promesa decía Elías, sin embargo viene Juan el Bautista. ¿En qué se parecían ellos? Y la razón es súper sencilla. Marcos 1:6 dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Así se vestía Juan el Bautista. Eso comía, esa era la dieta de Juan el Bautista. Fíjese lo que dice Segundo de Reyes 1:8, refiriéndose a Elías. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos, era Elías el tisbita, exclamó el rey. La razón por la cual dice que es Elías es una semejanza en la forma que iba a estar vestido. O sea, la señal no era que Elías iba a volver, sino más bien un profeta, al igual que Elías, y vestido como Elías, era aquel que iba a aparecer. Esa es la razón tan sencilla por la cual se le llama a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, simplemente por la apariencia, por cómo se vestía. Ahora, ¿qué implicaba el bautismo de Juan el Bautista o el bautizador, como le gusta a algunos? ¿Qué representa? ¿Qué significa bautismo? En la idea más sencilla, bautismo, esa expresión griega, tiene la idea de sumergir. Era una expresión que normalmente se empleaba para referirse o se aplicaba más bien a la acción de teñir una tela. Entonces, ¿cómo teñían una tela? Echaban en un lavatorio, ¿cierto? Echaban ciertas cosas, ingredientes para generar que las telas se teñieran. Por eso se sumergía en la tela y se teñía. Esa es, grosso modo, la idea de la palabra bautismo, ¿ya? Sin embargo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que no tan solo es de una manera rigurosa una inmersión. ¿Ya? La otra vez cuando hablamos del bautismo, hace un año y medio atrás, también hablamos de esto. La idea del bautismo, más que ser una inmersión literal, tiene otra idea. Es la idea de limpiar, de purificar. ¿Ya? Entonces, la labor que tenía Juan por medio del bautismo era una labor de purificación. ¿Ya? Por eso dice ahí también tiene sentido de purificación por medio del agua y no irrestrictamente el sumergir. ¿Ya? Entonces, tanto bautizo como bapto son expresiones que se emplean en el Nuevo Testamento para referirse al bautismo. ¿Ya? En este sentido, representa purificación y también representa sumergirse. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacía Juan. Él fue llamado a bautizar. ¿Ok? Ahora, el bautismo yo les comenté que no era algo nuevo dentro del conocimiento del judío del siglo I. ¿Ya? No era algo nuevo. Habían otras sectas que también practicaban el bautismo. Por ejemplo, la comunidad de judíos que vivían en Qumran. En el tiempo de Jesús, hubieron una casta de los descendientes de sacerdotes que no estaban contentos por la vida religiosa del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, no es posible vivir la vida de fe o la religión judía como los judíos, entiéndase en ese tiempo, los fariseos, los saduceos, lo vivían. Ellos encontraban que ellos no eran verdaderos guardianes de la ley. Por tanto, ¿qué hicieron ellos? Para no mezclarse con los fariseos y los saduceos, ellos se apartaron al desierto y vivieron en unas cuevas. Esas cuevas se llaman Qumran. Ellos, estos religiosos, que después con los años se les llamó los esenios, son personas que eran devotas de Dios, pero que no estaban contentos de ninguna manera con el actuar que los religiosos judíos de ese tiempo tenían. ¿Ya? Ellos practicaban el bautismo. En un manuscrito que se encontró en las cuevas de Qumran,
ahí en el primero de QS 349, habla sobre esta práctica de bautizarse, ¿ya? Ahora bien, ahí hay algo interesante que debemos notar. El bautismo de la comunidad de Qumran era diario. Ellos todos los días se purificaban. Todos los días se purificaban. Mientras que nosotros comprobamos que, por ejemplo, el bautismo que hizo Juan no era todos los días, era una vez. Y el propósito de ese bautismo era para arrepentimiento, ¿ya? Mientras que el bautismo que practicaban estos hombres, esta comunidad de Qumran, lo hacían con un fin, purificación simplemente, ¿ya? Ahora, otro elemento importante, si es que lo que relata la Mishnah, que es un compendio de enseñanzas judías posteriores a la destrucción de Jerusalén, esto mucho después que Jesús existió, ¿ya? Por tanto, si esa práctica que describe la Mishnah se cumplía en el tiempo de Jesús, los prosélitos también se bautizaban. Eso no es certeza de aquello, ¿ya? No hay una certeza que es en el tiempo de Jesús, cuando hacían un prosélito, para el que no sabe, un prosélito era una persona gentil que era convertida al judaísmo, a la religión del judaísmo. Ya es un prosélito. Entonces, ¿qué hacían después del año 70? Los judíos que le predicaban el judaísmo a un gentil lo convertían en un prosélito y para convertirse en prosélito debía bautizarse. ¿Ya? Eso era importante. Entonces, esto era en el tiempo del Señor Jesús o en el tiempo de Juan el Bautista. Suponemos que ambas comunidades practicaban el bautismo, pero ambas también eran muy distintas al bautismo que Juan comenzó a promover. Aquí vamos a ver entonces las diferencias entre estos bautismos, el bautismo que hablaban de la comunidad de Qumran y también el bautismo que practicaban los judíos cuando hacían prosélitos. La primera diferencia, e importante, es que tanto la comunidad de Qumran como los prosélitos se bautizaban solos. Ellos solos se sumergían en el agua, ¿ya? Ellos solos se bautizaban. No había nadie que los bautizara, mientras que nosotros vemos en el relato del Evangelio que era Juan quien bautizaba a las personas. O sea, vemos una gran diferencia importante, ¿ya? En el caso del judaísmo, solo el bautismo era para gentiles. Por ejemplo, cuando obviamente no había aquellos que nacían judíos no necesitaban el bautismo, ellos tenían la circuncisión. Mientras que si tú eras gentil y tú querías seguir la religión judía, tú debías bautizarte, ¿ya? Entonces, en el caso de el judaísmo, solo los gentiles se bautizaban, mientras que el bautismo de Juan era para judíos, ¿ya? Esa es otra diferencia importante. Ahora, el bautismo de Juan no era una experiencia personal, sino un rito colectivo por el cual el participante entraba a formar parte de una comunidad que esperaba al Mesías prometido. Juan el Bautista tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Que él mismo dice, vos que grita en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa era la labor de Juan el Bautista, preparar el camino a la venida del Señor. Él era el prepulsor del ministerio del Señor Jesucristo. Él era el vocero quien anunciaba que después de él venía aquel que no era digno de desatar, ¿cierto?, arrodillado su calzado. Eso es lo que decía Juan sobre el Señor Jesús, ¿cierto? Ahora, el bautismo que él hacía era para arrepentimiento. Incluso hay un detalle no menor importantísimo, que el bautismo que Juan promovía era necesario que en ese momento del bautismo hubiese confesión de pecados. Entonces dice que la gente se acercaba al río y confesaba sus pecados públicamente, estaban todos ahí, y Juan los bautizaba. Y ese bautismo era para arrepentimiento, preparando el camino para que luego escucharan el mensaje de Cristo y se volvieran al Señor. ¿Ya? Esa era la idea del bautismo de Juan. Por tanto, no era una experiencia personal la que realizaban las personas que se bautizaban, sino que era obviamente una experiencia personal, pero que tenía una idea de comunidad. O sea, yo estoy hablando sobre aquel que ha de venir. Por tanto, si usted se bautiza, usted es parte de esta comunidad que está esperando al Mesías. Esa era la idea. Por eso es que Juan bautizaba y
ese era el propósito del bautismo de Juan, el arrepentimiento, la confesión de pecados. ¿Para qué? Para que cuando llegara el Mesías, ellos escucharan el mensaje del Mesías y le pudiesen seguir. ¿Ya? Esa era la idea. Ahora, el contexto del bautismo de Juan es importantísimo también. En el tiempo, en el ministerio de Juan, y cuando él empezó a bautizar, es relevante. ¿Por qué? Porque era un tiempo de gran opresión. Ya sabemos que los romanos era el imperio gobernante o regente del mundo conocido en aquel entonces. Por tanto, ellos estaban bajo cierta presión. Ciertamente, podríamos decir nosotros con certeza histórica que los judíos eran los más regalones en cuanto a sus prácticas en función a lo que hacían los romanos cuando conquistaban una nación. Por ejemplo, cuando los romanos llegaban a un lugar, inmediatamente plantaban su estandarte. Su estandarte eran águilas, que eran básicamente los nombres de las legiones que tenían. De alguna forma eran sus dioses también. También erigían un monumento al emperador y se les exigía, por ejemplo, jurar en nombre del emperador y cosas por el estilo. Eso ocurría con todos. Sin embargo, los judíos fueron regalones y a ellos nunca se les obligó a hacer eso. De hecho, ellos tenían ciertas exenciones. Ellos sabían cosas que los romanos no le obligaban. Por ejemplo, ellos no participaban en el servicio militar de los romanos, no los reclutaban porque Roma respetó la observancia del día del Señor que los judíos tenían. Entonces, hubieron ciertas regalías de alguna forma. Pero, pese a esas regalías que ellos tenían, no estaban conformes con la opresión que los romanos ejercían sobre ellos. Entonces, ellos anhelaban que fuesen liberados de su opresión, estoy hablando de los judíos, y por eso tenían esta esperanza en el Mesías que había de venir. Ellos añoraban que viniera el Mesías. Aparte, tenemos que sumarle a eso algo totalmente relevante, y eso es que desde el tiempo de Malaquías hasta Juan el Bautista hay un tiempo de silencio profético. No se levantó ningún profeta durante ese tiempo. Por tanto, el hecho de que apareciera Juan el Bautista como un profeta hablaba de una esperanza que ahora nuevamente el pueblo podía tener, porque la voz de Dios se estaba escuchando nuevamente. Entonces, por eso es tan relevante el ministerio también de Juan. Él viene a romper un silencio de muchos años, ¿ya? De muchos años. Fíjese lo que dice, esto no lo va a encontrar en la Biblia, por cierto, porque es un texto deuterocanónico. Segundo de Baruch 85, del 1 al 3, dice esto. Esto es judío, esto es lo que la concepción judía. Sabed que en tiempos pasados y anteriores generaciones nuestros padres tuvieron ayudadores, profetas justos y hombres santos. Estábamos también en nuestro país y ellos nos ayudaban cuando pecábamos e intercedían por nosotros ante nuestro Creador, puesto que confiaban en sus obras. Y el Todopoderoso les oía y nos purificaba de nuestros pecados. Pero ahora Dios ha llevado consigo a los justos, y los profetas están dormidos. También hemos abandonado nuestra tierra, y Sión nos ha sido arrebatada, y no nos queda nada aparte del Todopoderoso y su ley. Esto es algo que fue escrito precisamente en ese tiempo intertestamentario, en el cual hubo un silencio profético. El escritor aquí de Baruch está diciendo y está reconociendo que antiguamente los profetas les decían el camino que ellos debían seguir. Sin embargo, durante mucho tiempo ya no había voz profética, ya no había voz de Dios. Entonces la aparición de Juan el Bautista llega a romper con este silencio de parte de Dios. Y eso es lo bonito. Ya, vamos a hablar de ciertas, antes de entrar al bautismo de Jesús como tal. Esto es toda una pequeña introducción necesaria también. Hay ciertos detalles que son importantes. Similitudes que existían entre Juan el Bautista y la comunidad de Qumran que les mencioné. Algunos especulan que probablemente Juan el Bautista fue parte de este grupo, pero que se alejó de ese grupo. Eso es lo que dicen algunos. ¿Por qué lo dicen? Porque hay ciertas similitudes entre la comunidad de Qumran y lo que enseñaba y predicaba Juan el Bautista. Ciertas similitudes que tenían. Sabemos que Juan venía de la tribu de los sacerdotes, pues su papá Zacarías era un sacerdote. Recordemos que él queda mudo
cuando está oficiando en el templo, está presentando el incienso. Entonces sabemos que Juan el Bautista venía de la tribu de Leví, del linaje sacerdotal. Los descendientes de Qumran, la comunidad de Qumran, todos ellos también eran de ese linaje, del linaje sacerdotal. La otra similitud es que, según lo que se ha encontrado en las cuevas de Qumran, el mensaje principal que hablaban estos hombres era un llamado al arrepentimiento. Y Juan el Bautista eso fue también lo que hizo, un llamado al arrepentimiento. Y lo otro, el bautismo, ¿cierto? Sí, obviamente habían diferencias. Recordémoslo, el bautismo de Qumran era un bautismo diario, mientras que el de Juan el Bautista era una vez nomás. Ok, ahora avanzamos dramáticamente y llegamos a aquel momento en el cual el Señor Jesucristo se presenta delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Recordemos cuál es la reacción de Juan. ¿Qué es lo que dice Juan cuando ve a Jesús? Él dice, bueno, eso lo dijo antes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Ya, pero cuando Jesucristo viene delante de él, siguiendo la cola, la fila que estaba esperando el bautismo, y de pronto se le aparece Jesús. ¿Qué es lo primero que dice Juan el Bautista? Dice, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque había algo, ¿cierto?, de alguna forma contradictorio en la concepción de Juan por el hecho de que el mensaje que él predicaba era arrepentimiento, ¿ya? Arrepentimiento de pecados y confesión de pecados. Sin embargo, Jesús estaba haciendo la fila y Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que no tenía que tener pecado. Entonces, por eso mismo Juan se extraña. ¿Por qué razón Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a bautizarse, siendo que este bautismo es para confesión de pecados? Entonces, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice ahí. Hay un texto apócrifo que se llama el Evangelio de los Nazarenos, y en ese texto apócrifo posterior, que no es parte del canon bíblico, nada por el estilo, pero siempre es curioso poder ver cómo el pensamiento de ciertas personas que hacían este tipo de escritos, decía que narraba que cuando María, los hermanos de Jesús, se acercaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista está aquí, vamos para ser bautizados, dice este relato apócrifo, que no es parte de la Biblia, lo vuelvo a repetir, dice este texto apócrifo que Jesús dijo, reconocía que no tenía pecado, pero por si había hecho algo involuntario iba a ir igual, una cosa así, ¿ya? Entonces obviamente trataban de arreglar, pero nosotros tenemos la certeza, la convicción de que Jesucristo nunca tuvo pecado. Entonces de alguna forma estos hombres trataron de responder a esa pregunta, ¿por qué Jesús se presenta delante de Juan para ser bautizado por él si él no tenía pecados que confesar? ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces. Antes de ver la razón, vamos a ver 3 elementos que descubrimos ahí en el bautismo de Jesús. En primer lugar, los cielos se abren, ¿cierto? Dice que Jesús se sumerge, Juan lo bautiza, y lo primero que ocurre, los cielos se abren. Los cielos habían estado cerrados. Desde que la presencia de Dios se fue del tabernáculo, desde el templo, en aquella visión que había visto Ezequiel, el profeta Ezequiel, desde ese tiempo los cielos estaban cerrados para la nación. Ellos habían pasado de la esclavitud de Babilonia, después los medos persas, después al tiempo lograron cierta autonomía hasta que aparecieron los griegos, después que se dividió el imperio de Alejandro el Grande, vinieron los Ptolomeos, después de los Ptolomeos vinieron los seleucidas de Siria y estuvieron constantemente bajo opresión. Después, cuando tuvieron en el tiempo de los macabeos una pequeña, breve libertad, vienen los romanos y los toman. Entonces ellos estaban con los cielos completamente cerrados. Pero ¿qué vemos nosotros ahí? En el bautismo del Señor vemos que los cielos se abren, una manifestación, una representación de que ahora algo nuevo, distinto, iba a ocurrir. Los cielos se abren. Dice acá, el otro elemento importante es que el Espíritu Santo desciende como paloma. Y usted va a ver, ¿cierto? No se ve ahí, no se divisa en aquel vitral que está en la imagen al costado. Ahí, en ese vitral, usted puede contemplar a Juan, que está rociando con agua a Cristo. Allá ve un ángel. Y arriba, en la parte superior del vitral, se ve una paloma. Ahora, usted se preguntará, ¿verdaderamente bajó una paloma del cielo?
Y la respuesta es bien sencilla, no necesariamente bajo una paloma. Lo que dice la Escritura ahí es que el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Ya? No dice en forma de paloma. A veces uno se imagina, tiene esta concepción un poco romanticona de que viene una palomita y baja y se posa sobre Jesús. No, eso no es así. El Espíritu Santo viene como paloma, seguramente como el revoloteo de las palomas, se sintió algún sonido, no sabemos, pero era la semejanza de eso, ¿ya? Entonces, el segundo elemento es que el Espíritu Santo está presente y el tercer elemento es la voz del cielo. Perdón, la voz del cielo. ¿Qué dice la voz del cielo? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento, etc. Todos los sinónimos que caben ahí. Enseguida, Marcos 1, 10 al 11, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. No en forma de paloma, como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esta expresión es bien importante porque es una expresión que de alguna manera da inicio al ministerio público del Señor. Aquí hay un reconocimiento de Dios el Padre que está diciendo, tú eres mi hijo amado y estoy complacido contigo. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que él estaba complacido con la vida de Cristo hasta ese momento. Eso implica una impecabilidad en su vida pasada. O sea que si Dios estaba complacido en el momento del bautismo con su Hijo, eso implicaba que él nunca antes había pecado. Y nosotros vemos ese mismo speech después, a los años después, en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de aquel suceso? Está Jesús, ¿cierto?, con sus discípulos más cercanos, ¿ya? Y de pronto está en un monte y de pronto ahí se transfigura, su semblante cambia, lo que estaba adentro, por así decirlo, su divinidad se hace manifiesta. Y se escucha nuevamente la voz que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd, dice en esa oportunidad. Entonces, en ese momento ya estaba muy cercano el tiempo en el cual Cristo iba a ser entregado. O sea, vemos que hay un reconocimiento del Padre de la perfección de la vida de su Hijo antes del bautismo y hay un reconocimiento de la perfección de la vida del Hijo cuando ya está terminando su ministerio. O sea, por eso es tan relevante esta voz que dice, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Hay un reconocimiento de parte del Padre de la persona de Cristo y también de su ministerio. ¿Ya? Ahora, eso es lo que sucede. Ahora vamos a empezar a responder la razón. ¿Por qué razón entonces, si Cristo no pecó, si el mismo Padre confiesa que Él no tenía pecado y que estaba complacido con lo que Él había hecho hasta ese momento, por qué razón entonces Jesucristo se bautiza? Y la manera más sencilla de verlo es que Cristo es un sumo sacerdote que se compadece y se involucra con aquel que está intercediendo, por aquel que está intercediendo. Entonces, como el hombre era pecador, era necesario de alguna manera que él también se identificara con los pecadores. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús se presenta para ser bautizado por Juan. Y esa es la razón, llamémosla teológica, ¿ya? Para él hacerse también una persona empática y que se pone en representación de aquellos que va a ser de mediador. Y lo que dice acá, en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que es cuando el Señor Jesucristo está en Nazaret y está leyendo el rollo, dice y hace alusión a un texto que está en Isaías. Y fíjense lo que dice ese texto que está en Isaías, que lo leemos en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. La razón por la cual era necesario que Cristo se bautizara y que el Espíritu Santo viniera era porque por medio de esa venida del Espíritu Santo había un reconocimiento de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque esto se había dicho sobre el Mesías, que el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces era necesario que hubiese una manifestación pública de que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. ¿Ya? Por eso es que Él se bautiza, porque de alguna manera el bautismo de Jesús
en lo que públicamente lo reconoce a él como el Mesías. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿En qué consistía entonces el ministerio del Señor? Esto lo vamos a ver después, ya cuando vayamos a la parte, porque esta es como la parte histórica, entre comillas, y vamos añadiendo ciertos datos. Cuando veamos la parte teológica de la obra de Cristo un poquito más adelante, vamos a retroceder y ampliar esta noción. Pero la consagración del Señor era un ministerio triple. Él oficia como el Mesías, el ungido. Eso significa Mesías. Cristo significa ungido, ¿ya? Y él cumple una labor triple de rey. Él es el rey que se iba a sentar sobre el trono de David. Sacerdote, puesto que media entre los pecadores y Dios. Y también de profeta, que proclaman la palabra de Dios. Entonces, en el momento del bautismo como tal, él oficialmente es investido por el Espíritu Santo para poder cumplir públicamente con esas tres funciones que él tenía: rey, sacerdote y también profeta. Por eso era necesario el bautismo. En primer lugar, él solidariza con los representados que él va a tener. Él se hace parte de ellos. Se identifica con la comunidad que va a salvar. Y también en ese momento es comisionado por el Espíritu Santo para llevar la obra de él, la obra como Mesías, como el Cristo que había de venir. ¿Ok? Entonces, esa es la razón, hermano mío, por la cual el Señor Jesús se bautizó. Él no tenía pecado, él nunca pecó, el Padre testificó eso. Sin embargo, era necesario el bautismo. Por eso es que Jesús le responde a Juan cuando le dice que no, dice, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué era lo justo? ¿Qué hacía alusión a esa justicia? A la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que él fuese investido públicamente por el Espíritu Santo para poder oficiar su labor de Mesías. ¿Ya? Eso sería, hermanos míos, entonces el estudio de hoy.